ver, lo que comentamos, ¿no? Un día domingo, 1:30 de la tarde, en el cual el gobierno de Dina Boluarte decide hacer el cambio de ministros, le corta la cabeza a Óscar Becerra, el ministro de Educación, que justamente no era aplaudido por algunos miembros finalmente de la derecha, anti los progresistas, caviares, etcétera, etcétera. Se había oído de boca claramente el ministro de Educación, Óscar Becerra, en algunas declaraciones, y finalmente le corta la cabeza a Alberto Tarola, quien, dicho sea de paso, salió al día siguiente a atajar las declaraciones de Óscar Becerra. Pero vamos piano piano, porque todavía no quiero tocar ese tema, sino empezar con lo que ha sido, me parece, la noticia más importante. Hay que ver cómo la gente ha estado pendiente de la noticia de la llegada de Alejandro Toledo. Recordar es vivir, dicen por ahí. Y la verdad que el público había estado viendo justamente, ¿no?, cómo seguía la teleaudiencia alocados con el regreso de Alejandro Toledo. ¿Por qué? Me pregunto yo. Es una manera de sentir que digamos, el Perú, todo el país, nosotros los ciudadanos, le ganamos un cachito al tema de la corrupción sistémica que hay en nuestro país. O más bien es un poco de morbo, ¿no? Ver finalmente, ¿no?, al candidato, por algunos tan queridos, luego tan odiados, y finalmente convertido en casi una caricatura de sí mismo, en una caricatura de ese político. Pero todas estas, ¿no?, disquisiciones no nos deberían alejar de lo que tenemos finalmente. Es un expresidente acusado con pruebas contundentes respecto de actos de corrupción. Se los explico rapidito. Acá hay finalmente 3 casos, pero están íntimamente ligados, porque el caso, como se llama, Interoceánica, tramo 1 y 2, que incluye la coima de parte de Odebrecht, de parte de ICSA y de parte de la empresa JJC, ¿no? Todas esas vinculadas al tramo 1 y 2, ¿ok? Ese finalmente el delito fuente, porque esa coima de 30 y tantos millones es el delito fuente que luego se lava, porque ese es el lavado de activos de ese delito, dinero negro, a través del caso Ecoteva. Y hay un tercer caso, que es Interoceánica tramo 3 y 4, mejor conocido como Camargo Correa, que, dicho sea de paso, le hemos sacado, ¿no?, las luces, los reflectores a la empresa Camargo Correa. Y eso es lo que hay que corregir. Porque las constructoras, el club de la construcción, sigue vivito y coleando. Vamos a sacar una nota en breve al respecto. Todas las empresas siguen operando. Camargo y Correa ni siquiera se digna de finalmente decir, bueno, sí, efectivamente, yo coimié. No quiero confesar, no quiere hacer eso. No le da la gana. Claro, porque ha visto el teje y maneje del caso Lavajato. Han aparecido también los fiscales, ¿no?, queriendo celebrar. La verdad, uno no sabe si es que reír o llorar. Pero bueno, decía Camargo Correa, Queiroz Galbao, otras empresas brasileras también, en otra coima de 4 o 5 millones de dólares a Alejandro Toledo para la construcción de los tramos 3 y 4 de esas interoceánicas que poco o nada han servido a nuestro país. Haberse tirado tanta plata en la IRSA Norte, en la IRSA Centro, en la IRSA Sur, y no haberle dado la prioridad a la carretera central, que todavía ya sigue colapsada, y hasta ahora no tenemos una carretera central nueva, hay un proyecto, dicho sea de paso. Eso se llama únicamente, ¿no?, que la prioridad aquí está completamente al revés, y que la prioridad era justamente la coima. Creo que no hay vuelta que darle, ¿no?, haber priorizado 3 IRSAs que no se mueven absolutamente nada aún, y no haber priorizado la carretera central. Vaya, vaya. A ver, y después la cuota. Por eso yo decía que el caso Alejandro Toledo es casi caricaturesco, ¿no? Porque haber vuelto a ver a Doris Sánchez, ¿no?, esa ex ministra que siempre estaba ahí, rápida, eficiente, para lograr una portátil. Claro que a estas alturas del partido, la portátil que pudieron mover en favor de Alejandro Toledo, creo que solamente incluyó a Carlos Almerí. Carlos Almerí, un ex congresista, y que también finalmente de tan patero, ustedes recordarán a Alejandro Salas, ¿no?, y otros pateros del presidente Pedro Castillo. Carlos Almerí, digamos, fue uno de esos pioneros. Y hay que decirlo también, inicialmente Weissman también lo era. Después Weissman, con un poco más de dignidad, obviamente se va alejando de Alejandro Toledo, no así Carlos Almerí. Y lo comentaba porque esto, la verdad, no sé si es para reír, para llorar. Queda claro que nadie le debe golpear a otro, pero la diferencia de edad entre Weissman y Carlos Almerí, y el puñete que le mete, que le hace voltear el cerquillito a Carlos Almerí, la verdad,
lógico, en un país como el nuestro, con tantas situaciones, no provoca una risa. Vaya que es una sonrisa, lo conectó muy bien, dicho sea de paso, David Baisman, el cuerpo bien inclinado, no hacia adelante. Claro, estoy haciendo burla, pero esto es para burlarse. Repito, nadie debe justificar un golpe. David Baisman se equivocó de pe a pa. Ahora se está haciendo la víctima. No te hagas la víctima, David Baisman, pero vaya que le ha dado a toda la ciudadanía, ¿no?, algo atractivo, un caramelito finalmente para ver. Lo cierto es que el amigo Baisman estaba haciendo una nota para un dominical. Como le gusta el figuretismo a David Baisman, atracó con un dominical, finalmente casi cubrir como un reportero, ¿no?, la llegada de Alejandro Toledo a nuestro país. Lo llevan allá afuera, no sé cuál sede judicial era, y obviamente está con micrito puesto. Ustedes lo pueden ver con el micrito puesto. La DIPA. Es más, en este reportaje al cual se prestó David Baisman, apareció hace algunas horas en este dominical, se le ve a él en el carro con el mismo micro, yendo seguramente a las distintas sedes de Alejandro Toledo. No, es que la imagen, pero es que 84 años, 86 años me dicen por acá, pero bien conectado. Repito, inclinación del cuerpo, giro hacia la derecha y el pelito de Carlos Almerí acá. Fuera de broma, si tiene que ir a juicio y tiene que responder, me parece que David Baisman tiene que asumir la responsabilidad de haberle metido un golpe. Mire cómo el moñito se le moñito para acá. Bueno, pongámonos serios, por favor. Le ha hecho una denuncia a Carlos Almerí. David Baisman se quiere hacer la víctima, pero tiene que asumir la responsabilidad que se equivocó. Carlos Almerí no tenía por qué ir a buscar a David Baisman. Repito, nadie justifica el golpe, pero Carlos Almerí se metió en el momento figuretti de David Baisman cuando le daba entrevista a este dominical. La verdad, cosas que uno tiene que reír porque si no se pone a llorar. El otro tema que se está hablando mucho, porque ojo que lo ha soltado Carlos Bruce en una entrevista hoy para Perú 21. Habla de diversos temas y le preguntan por Alejandro Toledo y pone el parche por delante. Y dice, seguramente Alejandro Toledo se va a ver empujado a hablar de otros personajes durante su gobierno, haciendo casi como poniendo el parche por delante, ¿no? Pero claro, una persona puede, por favor, una persona puede no decir muchas cosas, pero lo que tiene que hacer es probarlo. Eso es finalmente fundamental. Tiene que probar lo que vaya a decir, no basta únicamente... Y aquí también es un tema de responsabilidad del periodismo, ¿no? Porque no se trata de por ahí conseguir, ¿no?, una frase, ¿no?, rimbombante, fuerte. Tiene que venir con elementos de prueba, pero más allá de alguna bulla, ¿no?, de algunos colegas periodistas que sienten que el mundo gira a su alrededor, sí hay muchas cosas que esperar que Alejandro Toledo pueda contar sobre otros actos de corrupción en el país. Fundamentalmente, y solamente para dar unos ejemplos, no mucha gente quiere quitarle el peso al tema de, por ejemplo, cómo se entregó América Televisión a sus actuales dueños. Y es una realidad que todo el mundo quiere saber. ¿Cómo fue así que el Banco Vice, ¿no?, rápidamente le dio sin poner un mango, ¿no?, las acciones a el señor Mome, con la cual fue a buscar socios y que eventualmente termina comprando el Grupo El Comercio parte de ese señal? Como también, por ejemplo, podría contar cómo fue el tema respecto de las ayudas que le brindó a Genaro Delgado Parker para hacerse de Panamericana Televisión por el lío que había con el entonces dueño Ernesto Schutz. Y cómo Alejandro Toledo, él mismo, en reuniones en Palacio de Gobierno, casi lo obligaba a Schutz a vender el canal porque él quería tener el control, dárselo a sus amigos. Entonces, hay varias cositas que, como todo expresidente, nos interesaría que cuente. Ya sea a través de sus memorias, ya sea a través de una entrevista o ya sea en una colaboración fiscal. Porque es cierto, muchos delitos pueden haber prescrito, pero eso no quita que el conocimiento, ¿no?, finalmente, como dice Rafael Vela Barba siempre, ¿no?, ampulosamente, el develamiento de la verdad es también una cuestión fundamental del derecho. No se trata únicamente de tener algo que finalmente puede ser juzgado, sino también contar la verdad de lo que ocurrió. Y vaya que hay otros sectores también donde nos gustaría saber qué otros casos de corrupción hubo, porque, repito, es importante conocer todo lo que pueda contar un expresidente, pero especialmente un expresidente como Alejandro Toledo, que ahora sabemos, con cargo obviamente a que el Poder Judicial haga rápido su trabajo, es corrupto. Tiene que haber una sentencia finalmente, pero queda claro que con las pruebas hay un caso de corrupción latente.
Entonces, si fue corrupto en eso, vaya que nos puede contar muchas otras cosas más. Y ojo, no solamente, repito, para el tema punitivo, esa es solamente una dimensión del tema del derecho, que desgraciadamente se ha olvidado en la manera como se ha enfocado el caso Lava Jato. Porque otra de las cuestiones fundamentales del derecho, además del tema punitivo, es el tema preventivo. Y cuando se conoce un caso en el cual se han cometido una serie de delitos, el tema preventivo obliga a un Estado ágil, a un Estado eficiente, a corregir aquellas situaciones que obviamente hicieron que se genere la corrupción. Hablo, por ejemplo, Provías Nacional, hablo, por ejemplo, la manera como se licitan grandes obras de infraestructura, etcétera, etcétera. Pero de eso poco o nada. Y entrando al tema también del figuretismo fiscal, vamos a escuchar lo que dijo porque han querido reaparecer, ¿no? Han querido reaparecer exitosamente José Domingo Pérez con el figuretismo, ¿no?, que ya le conocemos, Rafael Vela Barba también con ese mismo figuretismo. Y me llamó algo la atención, ¿no? Solamente para que sepan, José Domingo Pérez o la Fiscalía Lava Jato, ¿cómo quiere tomar este tema? Y este tema lo único que necesita es celeridad, porque las pruebas están ahí. O sea que mientras menos figuretismo hagas, más rápido vas a lograr el objetivo de todo fiscal decente y todo fiscal eficiente, que es lograr sentencias. Todo lo demás es puro bururú. ¿Qué fue lo que dijo José Domingo Pérez el día de hoy? La defensa del expresidente Toledo había pedido que esta audiencia se realice de forma virtual en la sede policial y ustedes se opusieron. ¿Por qué para ustedes en el equipo especial era importante que el extraditado Toledo comparezca aquí presencialmente ante la jueza en la sede de la Corte Superior? Por la labor que hacen ustedes, los periodistas y las periodistas. Control social. Gracias. Los y las. Qué inclusivo, José Domingo. Lo puede hacer el control social, porque el control social parte justamente de que la audiencia sea pública. Y eso, afortunadamente, no, el nuevo Código Procesal lo asegura. Una audiencia pública o cualquier persona que tiene el interés va justamente y puede meterse a la reunión. Siempre el tema presencial va a ser preferible, pero que nos quiera dar este argumento como excusa cuando lo que quiere es justamente el figuretismo, la verdad que es solamente para calibrar, para que la gente saboree cuánto el tema del figuretismo le hace daño a la verdadera labor de la Fiscalía. Y esto alcanza a todos, ¿sabes? Porque hay ahí metidos justamente abogados, hay metidos también incluso jueces, pero los que se llevan el premio son los fiscales del caso